Hola amigos de YouTube, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver acerca de las tablas de frecuencia. Estos datos ya los tenemos tabulados en una encuesta que se realizó con antelación en una institución educativa, donde se le preguntó a los estudiantes si tenían vivienda propia, cuántas personas vivían en total en la vivienda, cuántas eran de género femenino, cuántas eran de género femenino, cuántas trabajaban y cuál era el total de sus ingresos. Como podemos ver, pues acá ya está tabulada la información. En este momento lo que vamos a aprender manejando las tablas de frecuencia es hallar los siguientes valores. Vamos a hallar YI, NI, HI, NI mayúscula y HI mayúscula. ¿Qué significa eso? Que lo que vamos a hallar es la variable del estudio, vamos a hallar las diferentes índices de esta tabla con las fórmulas. Entonces, pues vamos a empezar. Inicialmente lo que vamos a hacer es empezar a desglosar cada una de las partes de la encuesta. En este caso vamos a empezar por propiedad vivienda. Como podemos ver, seleccionamos estas dos casillas y lo pasamos a esta parte. Entonces, donde YI es la propiedad de vivienda del grupo de aprendices y el tipo de variable es cualitativo, ¿no? Buenas tardes amigos de YouTube. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las tablas de frecuencia. Como podemos ver en este momento tenemos ya tabulada una encuesta que se realizó con antelación en la institución educativa, donde se le preguntó a los estudiantes si tenían vivienda propia, cuántas personas vivían en total en la vivienda, cuántas eran de género masculino, cuántas de género femenino, cuántas de ellas trabajaban y cuál era el total de ingresos en el hogar. Con estos datos ya vamos a realizar entonces uno por uno, vamos a realizar el análisis de la frecuencia relativa de la frecuencia absoluta, pero pues lo primero que tenemos que hacer entonces es tomar los datos iniciales. En este caso vamos a manejar la propiedad de vivienda. Recordemos que esta es un tipo de variable cualitativa porque está hablando de una cualidad, no se puede cuantificar, sino que nos está dando la cualidad si la vivienda es propia, sí o no. Bueno, entonces primero que todo lo que hacemos es pasar los datos de propiedad de vivienda y el rango en otra tablita. Luego de eso, entonces vamos a hallar los siguientes valores. Vamos a hallar YI, vamos a hallar NI, vamos a hallar HI y bueno, vamos a hallar los complementos. Entonces, ¿cuál es YI? Pues YI es la propiedad de vivienda del grupo de aprendices sí de Soacha. Entonces, la propiedad de vivienda es propia sí o no. Entonces, eso es lo que vamos a cualificar en este momento. En NI lo que vamos a hacer es contar cuántas de estas personas nos dijeron que sí tenían casa propia. Entonces lo que tenemos que hacer es hallarlos a través de la fórmula igual contar punto sí. Lo que hacemos aquí entonces en contar punto sí, si le damos F2, es contar punto sí en este rango desde B6 hasta B65, o sea, del inicio hasta el final de los datos de la encuesta, ¿cuántos de esas personas nos contestaron que sí? Le damos Enter y lo que nos dice es que 29 personas nos contestaron que sí. Ahora, si vemos en la respuesta no, de igual manera nos indica que entre este rango que está en azul, como lo podemos ver acá, ¿cuántas personas nos contestaron que no? Nos contestaron 31. Bueno, entonces aquí lo que hicimos básicamente es utilizar la función suma, que ya la habíamos hablado anteriormente. Igual suma, abre paréntesis, entre este rango y este. ¿Sí? Como pueden darse cuenta. Entonces, esa es la manera de hallar NI. Recordemos entonces que YI es la variable del estudio y NI nos dice la cantidad de números que hay en un rango específico, es decir, el número de veces que se repite una variable y esta se conoce como frecuencia absoluta. Bueno, entonces recordemos que NI significa frecuencia absoluta. Ahora vamos a hallar HI. HI es la frecuencia relativa, es decir, el porcentaje que toma la frecuencia de la variable. ¿Qué significa eso? Que en este caso es muy sencillo, únicamente lo que tenemos que hacer es dividir el rango inicial de la cantidad de personas que nos dijeron que sí, dividirlo en el rango total, es decir, en la cantidad de encuestas o de personas que contestaron en totalidad, en este caso 60, sería 29 entre 60,
Esto nos da un 48% y aquí se supondría que es 31 dividido 60 y esto nos da 52%. Lo sumamos pues para verificar que haya quedado bien. Nos tiene que dar un 100% en totalidad y pues acá efectivamente nos aparece que es el 100%. Con la fórmula pues igual suma o la sumamos de manera normal, F5 más F6. Bueno, ahora vamos a hallar la NI, que es la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es muy sencillo, únicamente lo que tenemos que hacer es pasar el primer término de NI minúscula, es decir, esta va conectada con esta y esta va conectada con esta. Entonces en este caso pasamos NI, el primer carácter, igual es 5, y aquí lo que tenemos que hacer seguido es igual G5, es decir, el primero de acá más el segundo de acá. Si acá necesitáramos más caracteres, bueno, ya lo vamos a ver en un ejercicio un poco más amplio, sumaríamos el de acá, es decir, 60, el segundo, con el tercero de NI, luego el tercero con el cuarto y así sucesivamente. Pero entonces, en este caso, como solo tenemos dos rangos, sí o no, entonces lo que hacemos, como nos podemos dar cuenta, es sumar el primero con el segundo de NI. Y para sacar HI, que HI es la frecuencia relativa acumulada, entonces tomamos los valores de HI minúscula, el primero con el tercero, y así pues los desplazaríamos entonces con esta crucecita. Pero pues en este caso, como les digo, solo tenemos sí y no, entonces pasamos el primero acá, luego cogemos el primero y lo sumamos con el segundo, y esto nos da pues 100%. Igual el segundo con el tercero nos daría 200% y así sucesivamente. Bueno, entonces este es un ejemplo sencillo. Acá ya lo vamos a ver pues graficado, como se pueden dar cuenta, ya les voy a indicar cómo se grafica, pero pues para que nos quede un poquito más claro vamos a verlo con el número de personas en el hogar. Entonces, volvemos nuevamente a los datos iniciales. Nos dice que el número de personas en el hogar lo tomamos con esta casilla, ¿no? Con la casilla del total. Vamos al número de personas en el hogar, como pueden ver acá ya está. Bueno, entonces en Y, ¿qué vamos a aplicar? Del rango o la variable estudio. En este caso, pues, como nos podemos dar cuenta, tenemos que las personas que se encuestaron tienen de una persona en el hogar hasta 8 personas en el hogar. Eso lo detectamos pues acá en la tabla. Entonces, nuevamente, para saber cuántas personas dijeron que solo vive una persona en su hogar, igual, contar puntos sí, seleccionamos el rango, si le damos F2 nos podemos dar cuenta, seleccionamos desde A3 hasta A62, lo fijamos y cuántas personas, en este caso, una. Lo mismo acá, acá sería cuántas personas contestaron en ese rango que viven 2 personas nada más en su casa. Entonces, acá pues a simple vista podríamos darnos cuenta que 18 personas contestaron de que viven 5 personas en su hogar. Como les mencionaba entonces, bueno, HI lo que hacemos es dividir el primero en el rango total, el segundo en el rango total, el tercero en el rango total y así sucesivamente. Bueno, ahora NI con NI. Entonces lo que les mencionaba, pasamos el primero, luego cogemos el primero y lo sumamos con el segundo y así sucesivamente. El segundo con el tercero con el cuarto y pues así nos va a arrojar el valor de NI, que recordemos es la frecuencia absoluta acumulada. Y HI lo mismo, pasamos la primera acá y luego sumamos 2 con 10, luego 12 con 20, luego 32 con 18, luego 50 con 30, luego 80 con 10 y así sucesivamente. Si se dan cuenta, aplicando F2 nos sale en color pues lo que estamos sumando, en este caso este con este. Bueno, ahora acá viene un complemento que es YINI. Entonces en YINI lo que vamos a hacer es realizar la cuantificación de los datos. En este caso, ¿cómo se hace? Se hace sacando, multiplicando Y con NI. Sencillo. Entonces, en este caso sería Y C3 con D3. La siguiente, entonces, nos daría C4 con D4. La siguiente nos daría C5 con D5 y así sucesivamente. Y para hallar Y y HI, lo que vamos a hacer es multiplicar
JI con HI, pues eso nos lo está indicando el mismo nombre, ¿no? JI por NI y JI por HI. Entonces eso es lo que estamos realizando acá. Finalizado esto, vamos a sumar todos los valores de JI, NI. En este caso, pues con la fórmula suma, sumamos todos los valores y esta pues nos va a dar 263. Para hallar la media aritmética lo que hacemos es dividir ese valor total entre 2. Es muy sencillo. Entonces la suma nos da el valor inicial y la media aritmética lo que hacemos es dividir el valor en el número de rango total. En este caso en 60, que son la cantidad de muestras que realizamos. Realizamos 60 encuestas. Entonces acá, como nos podemos dar cuenta, vamos a hallar también un mínimo y un máximo. Recordemos que para hallar mínimo y máximo, ya lo habíamos visto anteriormente, es con igual min. Entonces igual min, seleccionamos fijo el rango de la cantidad de datos y para máximo igual max. Entonces para mínimo en tal rango y para máximo en tal rango. Bueno, entonces acá lo que vamos a hallar entonces en este caso es la mediana. Para hallar la mediana tenemos que utilizar los siguientes datos. Entonces pasamos en otra tabla, JI, pasamos los valores de NI. ¿Cómo vamos a hallar entonces estos valores? Lo que vamos a hacer es que vamos a sumar el primero con el segundo con el tercero y así sucesivamente. Lo totalizamos, lo dividimos entre 2 y al final este resultado de la fórmula para hallar la mediana aritmética, es decir, ME, la fórmula es la siguiente. Vamos a a sumar C19 con C20 y lo vamos a dividir en 2. ¿Por qué C19 y C20? Porque lo que estamos haciendo en este caso es dividir el total entre 2, ¿cierto? Entonces nos dio N2, es decir, 30. Tenemos que buscar un número igual o que no pase el 30 en los resultados de N. En este caso tenemos 30, ¿verdad? Entonces por eso lo subrayamos de otro color. Este valor sería el de NJ menos 1. Y el valor de NJ pues es el siguiente a este. En otro ejemplo pues vamos a ver un poco más también clara esta información. Pero entonces para hallar el valor de NJ menos 1, vemos el total de la división entre 2, buscamos el número que sí está o el que más se acerque, y esta sería la mediana. Entonces en este caso, para hallar la mediana, lo que hacemos es dividir Y menos 1 y YJ, y lo dividimos entre 2, y esto nos da la mediana. Bueno. Acá entonces en la parte de abajo también tenemos pues para hallar la fórmula de YI menos Y potencia por NI. Entonces vamos a pasar los mismos datos, los de YI, los de NI. Y en este caso lo que vamos a hacer es multiplicar, ¿no? Multiplicar YI por NI. Acá nuevamente YI por NI. Y al final vamos a utilizar esta fórmula, como nos lo está indicando acá, la potencia. Entonces recordemos que cuando está elevado al cuadrado la fórmula, escribimos igual potencia, abre paréntesis, seleccionamos el primer carácter menos el total, punto y coma porque está elevado a la potencia de 2, cerramos paréntesis y lo multiplicamos por NI. Ya después de que esto está fijo, lo único que hacemos es desplegarlo y ya nos aparece pues automáticamente los mismos datos, como podemos darnos cuenta acá. Entonces eso ya lo vamos a ver en otro video un poco más claro, pero básicamente la fórmula es muy sencilla siempre y cuando sepamos utilizar los paréntesis y sepamos identificar los caracteres que nos está pidiendo. Entonces en este caso, recordemos que para hallar el valor de Y lo que hacemos es coger el total y dividirlo en el número de las muestras. Para hallar la varianza, lo que hacemos es tomar el total de este rango y dividirlo en el número de las muestras. Y para hallar la desviación estándar, pues únicamente es sacarle la raíz cuadrada al número anterior, es decir, a la varianza. Entonces es muy sencillo
el procedimiento siempre y cuando nos rijamos a esta regla.